Embarazo y ortodoncia. Surgen muchas dudas acerca de este tema, ya que hay mujeres embarazadas que tienen ortodoncia y otras mujeres que están embarazadas y no saben si es prudente o no iniciar su tratamiento de ortodoncia en ese momento o dejarlo para después. En este video te voy a estar contando algunas claves que debes tener en consideración. Y quédate hasta el final del video porque te voy a estar contando algunos tips que puedes tener en cuenta si debes ir al consultorio odontológico y estás embarazada. Debido al fuerte cambio hormonal que tienen las mujeres durante el embarazo, esto les produce algunas molestias e incomodidades como náuseas, vómito y malestar estomacal. Para algunas resulta tedioso, incómodo, fastidioso asistir al odontólogo porque el solo hecho de colocarse el cepillo de dientes en la boca les produce náuseas. Peor aún si el odontólogo les tiene que meter cosas dentro de la boca, instrumentos dentro de la boca. Además, a las mujeres embarazadas se les aumenta la percepción en el olfato y algunos medicamentos que se manejan en el consultorio odontológico resultan ser muy fuertes e irritantes para ellas. Pero a pesar de todas estas complicaciones e incomodidades, lo más importante que debe saber una mujer que se encuentra en embarazo es que la higiene bucal debe ser perfecta. Tenga tratamiento de ortodoncia con brackets o no tenga tratamiento de ortodoncia, debe mantener una buena higiene oral, porque estos cambios hormonales hacen que se inflame la encía, peor aún si no se cepilla los dientes. No es un tabú que los pacientes de ortodoncia deben mantener una buena higiene oral, una excelente higiene oral, porque el acúmulo de placa bacteriana alrededor de los bráqueas, alrededor de los dientes, de la encía, hace que la encía se inflame, sangre y los dientes ya no se quieran mover a la posición en la que los necesitamos. Es por eso que el paciente siempre debe higienizarse muy bien, utilizar su kit de limpieza y utilizar todas las herramientas posibles para tener la encía sana y los dientes libres de placa bacteriana. En el caso de una mujer que está en embarazo y tiene tratamiento de ortodoncia, lo ideal es realizarse la limpieza en el consultorio odontológico una vez al mes para remover toda esta placa bacteriana, mantener desinflamada la encía y que los movimientos de ortodoncia se sigan produciendo. Entonces, sí, las pacientes que tienen brackets y están embarazadas pueden continuar su tratamiento de ortodoncia sin ningún problema mientras mantengan una excelente higiene oral. Lo único que no pueden hacer es tomarse radiografías panorámicas, pero terminado el embarazo pueden realizarse su control radiográfico para evaluar el estado de las raíces y la posición en la que están quedando los dientes y además evaluar el nivel de hueso, pero sin ningún problema mientras mantengan una excelente higiene oral. Las mujeres que están en embarazo y quieren iniciar un tratamiento de ortodoncia, si aún no se habían tomado radiografías, lo mejor es esperar a terminar todo el embarazo, tomarse radiografías nuevas y ahí sí iniciar un proceso de ortodoncia, sea con bracket o sin bracket. Como les he contado en videos anteriores, necesitamos las radiografías para poder evaluar la posición en la que están las raíces y el nivel de hueso. También evaluar si hay dientes incluidos en alguna zona, si es que falta algún diente en la boca. Por eso se hacen necesarios los estudios radiográficos. Si quedaste en embarazo y ya habías tomado todos tus estudios radiográficos, pues puedes iniciar el tratamiento de ortodoncia, pero si no lo hiciste, es mejor esperar a terminar todo tu embarazo para tomar radiografías nuevas. La radiografía tiene un vencimiento de 6 meses. A los 6 meses esa radiografía ya no nos funciona, ya no sirve y necesitamos una nueva. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas que no se hacen una buena higiene oral? La encía se comienza a inflamar, pero no es solamente la encía. Puede comenzarse a generar una condición médica llamada preeclampsia. En esta condición hay 3 factores importantes: la hipertensión arterial,
la inflamación de manos y pies y proteína en la orina. Esto produce complicaciones fatales para la madre y para el bebé. Por eso las mujeres embarazadas deben mantener una buena higiene oral y deben asistir al consultorio odontológico para esta limpieza una vez al mes. La idea es disminuir al máximo la carga bacteriana que hay en la boca para evitar la inflamación y definitivamente evitar una condición médica fatal como es la preeclampsia. Recuerda que lo ideal es, antes de quedar en embarazo, asistir a consulta médica y odontológica para tener la certeza de que todos tus sistemas están funcionando a la perfección y no vas a tener ninguna complicación. Si tienes que asistir a una cita odontológica, lo ideal es que te sientas lo más cómoda posible si estás en embarazo. Por eso, pídele a tu odontólogo que levante un poco el sillón odontológico para que no estés totalmente acostada, y si es más cómodo para ti, estar de medio lado. Recuerda que cuando te levantes del sillón odontológico, hacerlo de medio lado y por etapas, no de un solo golpe, para que no te sientas mareada y que no te genere presión ni dolor en la espalda, ya que con el pasar de los meses y el peso del bebé se va a limitar un poco tu movilidad. Por eso siempre pide ayuda para levantarte, para incorporarte nuevamente. Si les encantó este video, recuerden dedito arriba, suscribirse al canal. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Recuerden activar la campanita de las notificaciones, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.